Preparas mesa. Delante de mí. Banquete en medio del conflicto. ¿Alguna vez has sentido que el conflicto te rodea por todos lados, pero, en medio de todo eso, algo inexplicable te da paz? Esa es la promesa de Dios para ti. Él prepara una mesa para ti, incluso en medio de la guerra espiritual y las batallas diarias. Hoy, vamos a descubrir cómo el banquete que Dios ofrece no depende de las circunstancias externas, sino de su presencia en nuestras vidas. Imagina por un momento que estás en medio de un gran conflicto, tal vez una crisis en tu vida, una batalla emocional o una dificultad que parece no tener fin. El caos está a tu alrededor, el miedo te acecha, pero algo sorprendente sucede. En ese mismo espacio de guerra, en ese mismo lugar de incertidumbre, aparece una mesa llena de provisión, una mesa preparada por Dios, que invita a tu alma a descansar. ¿Cómo es esto posible? En el Salmo 23, el verso 5 nos revela una de las promesas más poderosas y desafiantes de la Escritura. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Qué significa esto realmente? En un mundo donde la lucha parece interminable, donde el temor y la ansiedad están a la orden del día, esta promesa nos invita a ver más allá de nuestras circunstancias y a encontrar paz en medio del tumulto. Hoy exploraremos juntos cómo este banquete divino no solo nos ofrece provisión física, sino que se convierte en un acto espiritual profundo. ¿Cómo puede uno estar tranquilo en medio de la tormenta? ¿Cómo es que Dios, en su sabiduría y amor, nos ofrece consuelo cuando más lo necesitamos? Si te has sentido agotado por la batalla, si has sentido que ya no puedes más, quédate con nosotros. Vamos a descubrir cómo la mesa de Dios en medio del conflicto no es solo un refugio, sino una fuente de fuerza renovada. Si este mensaje te está tocando, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta, activar la campana de notificaciones para que no te pierdas más videos llenos de esperanza y compartir este contenido con alguien que pueda necesitar escuchar sobre la provisión divina en medio de la lucha. El significado profundo de la mesa preparada por Dios. Imagina por un momento estar en medio de una situación desesperante. Tal vez enfrentas una enfermedad, un conflicto emocional o un problema financiero que parece no tener solución. Todo a tu alrededor te dice que la lucha está lejos de terminar, y la angustia amenaza con tomar el control de tu corazón. En ese mismo escenario, Dios prepara una mesa. ¿Qué significa esto? ¿Por qué una mesa? ¿Y por qué en medio de la batalla? En el contexto bíblico, la mesa es mucho más que solo un lugar para comer. Es un símbolo de comunión, de relación, de provisión y sobre todo de sustento en tiempos de necesidad. Cuando Dios dice en el Salmo 23 que prepara una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, no está hablando de una simple comida, está hablando de algo mucho más profundo. Él está ofreciéndonos una oportunidad para encontrar paz y satisfacción en su presencia, sin importar lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Este acto divino de preparar una mesa, incluso en medio de la adversidad, es un acto de amor y de confianza. Dios nos invita a sentarnos y a disfrutar de su compañía, aunque las dificultades nos rodeen. ¿No es esto un testimonio increíble del carácter de nuestro Creador? Él no solo provee lo que necesitamos, sino que también nos invita a experimentar su paz en medio del caos. La mesa de Dios es un recordatorio de que, aunque los enemigos estén cerca, nuestra verdadera seguridad y sustento vienen de Él. La mesa preparada por Dios es, en muchos sentidos, un banquete espiritual. Mientras todo parece estar desmoronándose a nuestro alrededor, Él nos ofrece un festín de gracia, de esperanza, de fe renovada. Es un espacio donde la ansiedad no tiene lugar, donde la tristeza es reemplazada por alegría, y donde el cansancio de la batalla se convierte en descanso para el alma. Es una invitación a dejar de pelear en nuestras propias fuerzas y a descansar en su provisión y protección. Más allá de lo físico, este banquete es un acto de intimidad. No solo se trata de la comida que Él nos ofrece, sino del tiempo que pasamos con Él, del cuidado que Él tiene por nosotros.
cuando estamos sentados a su mesa, estamos siendo cubiertos, protegidos, alimentados con todo lo que necesitamos para continuar en la vida. En medio de los enemigos que nos acechan, Él nos da todo lo que necesitamos para seguir adelante. ¿Alguna vez te has sentido agotado, derrotado o solo? En esos momentos, recuerda que Él ha preparado una mesa para ti. La pregunta es, ¿estás dispuesto a sentarte en ella? La invitación está abierta. Dios está esperando que tomes asiento y experimentes la abundancia de su gracia y paz. Aunque los vientos sigan soplando, aunque la tormenta no se detenga, Él te invita a descansar y a ser fortalecido por su presencia. Hoy, en medio de tu lucha, ¿aceptas el banquete que Él ha preparado para ti? ¿Cómo la presencia de los enemigos no impide el banquete de Dios? Es un momento difícil en tu vida. La batalla es feroz, las voces en tu mente son ruidosas, y los enemigos parecen estar por todas partes. Te sientes como si estuvieras en un campo de batalla, donde las fuerzas del caos, la ansiedad y el miedo están a punto de vencer. Pero en medio de esta guerra interna y externa, una invitación sorprendente resuena en tu corazón. Dios ha preparado una mesa para ti. Este es el poder de la promesa en el Salmo 23:5. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Este versículo contiene un misterio profundo que, cuando lo comprendemos, cambia por completo nuestra perspectiva sobre la lucha y la paz. Nos dice algo increíblemente importante. La presencia de los enemigos no cancela la abundancia de Dios. De hecho, lo contrario es cierto. En el momento en que las fuerzas de la oscuridad parecen rodearnos, Dios no se aleja ni se esconde. Él está allí, preparando una mesa para nosotros, incluso en el mismo lugar donde los enemigos acechan. La mesa que Dios ha preparado no está limitada por las circunstancias ni por la violencia de los conflictos. A menudo, creemos que la paz de Dios depende de que nuestros problemas desaparezcan, de que los enemigos se alejen o de que las dificultades dejen de existir. Pero la verdad es que el banquete de Dios no depende de la ausencia de conflictos, sino de su presencia constante, que permanece firme y activa, incluso en medio de la tormenta. Imagina que estás en medio de una gran crisis. Las dificultades son tan reales como las sombras que te rodean, pero en ese lugar, Dios te invita a descansar. La presencia de los enemigos, en lugar de ser un obstáculo, se convierte en el marco de la promesa de Dios. Él no te promete un banquete cuando todo esté en calma. No. Él te dice que, en medio de tu batalla, Él ha preparado para ti una mesa abundante. En ese espacio de intimidad con Él, no importa cuán fuertes sean las voces del temor o del rechazo, Él te alimenta con lo que tu alma realmente necesita. El banquete de Dios no es una mesa aislada de la realidad que vives, sino que está puesta en medio de esa realidad. No tenemos que esperar a que la paz llegue solo cuando todo esté en orden. De hecho, Dios nos ofrece la paz en medio del caos. Mientras los enemigos nos rodean, Él nos ofrece paz, fuerza, consuelo y sabiduría. La batalla no termina con la ausencia de los enemigos, sino con la presencia plena de Dios que se manifiesta en el banquete que Él ha preparado para nosotros. Los enemigos pueden estar presentes, sí, pero no tienen poder sobre la paz de Dios. Ellos son simplemente el escenario en el que Dios elige derramar su abundancia. No importa si la situación parece insostenible o si las pruebas parecen interminables. El banquete de Dios sigue estando disponible para ti, porque Él es más grande que cualquier adversidad. Así que, en medio de tus propios desafíos, ¿puedes sentarte a la mesa que Él ha preparado? ¿Puedes ver más allá de los enemigos que te rodean y descansar en la paz de su presencia? Hoy, mientras las dificultades te acechan, recuerda, la mesa sigue allí, y el banquete que Él ha preparado para ti no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de su amor inquebrantable. Él está contigo, y ese es el mayor regalo que podemos recibir.
La provisión espiritual en medio del conflicto. Es una verdad inquietante pero poderosa. Los conflictos no son algo que podamos evitar. Están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida, ya sea en nuestras relaciones personales, en nuestras luchas internas o en los desafíos del día a día. El conflicto parece ser una constante que muchas veces nos llena de ansiedad y miedo. Pero, ¿qué sucedería si te dijera que en medio de todo esto, hay una provisión espiritual que no solo te sostiene, sino que te fortalece? El Salmo 23 nos habla de una mesa preparada en medio de nuestros enemigos. Pero hay algo más que debemos entender sobre esa provisión. Dios no solo prepara una mesa para nosotros, Él nos da lo que necesitamos para enfrentar el conflicto. A menudo, estamos tan enfocados en la lucha que olvidamos que la provisión de Dios no está limitada a lo que vemos en el mundo físico. En medio de la adversidad, Él nos ofrece algo mucho más profundo, una paz que trasciende el entendimiento, una fortaleza interna que nos da la capacidad de enfrentar lo que parece insuperable. Y lo más sorprendente de todo es que esta provisión no depende de la ausencia de conflictos, sino que, de hecho, Dios usa esos mismos momentos difíciles para darnos lo que necesitamos para crecer y mantenernos firmes. Cuando estamos en medio de un conflicto, es fácil sentir que estamos solos, que las fuerzas que nos rodean son demasiado grandes, que la batalla está perdida. Pero, en realidad, cada conflicto es una oportunidad para experimentar una provisión espiritual que no solo nos sostiene, sino que nos transforma. La respuesta a nuestras luchas no es la desaparición del conflicto, sino el encuentro con un Dios que está con nosotros en medio de la batalla. Imagina por un momento estar en el centro de una tormenta. Todo a tu alrededor parece desmoronarse, y de repente sientes una calma profunda, inexplicable. Esta es la provisión espiritual de Dios. Él no solo nos da lo que necesitamos en términos materiales o físicos, sino que nos da la fuerza interna, la sabiduría y la paz que nos permiten avanzar cuando todo lo demás parece estar en nuestra contra. Y, lo más importante, esta provisión no se agota. Dios no da de manera limitada. Él derrama sobre nosotros más de lo que podemos comprender. A través de las Escrituras, vemos cómo la provisión espiritual de Dios ha sido una constante para los creyentes en tiempos de conflicto. Piensa en Moisés enfrentando al faraón, o en David cuando huía de Saúl, o incluso en los apóstoles que predicaban en medio de persecuciones. En cada uno de estos casos, el conflicto no era el final, sino un medio a través del cual Dios les dio lo que necesitaban para seguir adelante. Y lo mismo es cierto para ti y para mí hoy. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, debemos aprender a ver más allá de la superficie. El conflicto puede parecer abrumador, pero si miramos con los ojos de la fe, veremos que en medio de esa tormenta, Dios nos está proveyendo lo que necesitamos para no solo sobrevivir, sino para prosperar. Él está con nosotros, preparándonos para lo que está por venir. Y todo lo que necesitamos ya ha sido provisto en Él. Así que, en este mismo momento, mientras atraviesas tu propia batalla, recuerda que Dios ha provisto para ti. Su provisión espiritual es más que suficiente, no importa cuán grande sea el conflicto. En Él, encontramos todo lo que necesitamos para enfrentar la tormenta y salir de ella más fuertes y más cerca de Él. El contraste entre las dificultades externas y la paz interior. Es fascinante cómo los momentos más caóticos y difíciles de la vida pueden revelar el contraste más sorprendente. Mientras el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor, podemos experimentar una paz interior que desafía toda explicación. Este contraste no es un simple truco del destino ni una coincidencia, sino el testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos que se acercan a Él en medio de la tormenta. Las dificultades externas, esas luchas que nos afectan directamente, son innegables. La pérdida de un ser querido, problemas financieros, conflictos en las relaciones, situaciones laborales inciertas. Cada uno de estos eventos puede traer consigo una carga emocional tan pesada que puede sentir como si no pudiéramos seguir adelante. Todo parece ir mal y las olas del sufrimiento nos golpean sin piedad.
Sin embargo, a pesar de todo eso, hay algo que está sucediendo por dentro, algo que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en el exterior. La paz interior que proviene de Dios es la fuerza que nos permite, en medio de las más duras pruebas, mantener la calma. No es una calma que provenga de una simple actitud positiva, ni de un intento de ignorar las dificultades. Es una paz profunda que se basa en la certeza de que, aunque todo alrededor se desmorone, no estamos solos. Y esta paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia continua de Dios en nuestras vidas. Imagina por un momento estar en medio de un mar embravecido, con el viento y las olas azotando con furia, y al mismo tiempo sentir que hay un refugio en tu corazón, un lugar de calma absoluta. Eso es lo que ofrece la paz que Dios nos da. No es que las dificultades desaparezcan, sino que, en medio de ellas, encontramos un refugio donde podemos descansar. Esa es la diferencia entre la paz humana y la paz divina. La paz humana trata de evitar el conflicto, de escapar de él. La paz divina nos permite estar en paz a pesar del conflicto. Cuando miramos las Escrituras, encontramos varios ejemplos de esta paz que sobrepasa todo entendimiento. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribió sus cartas mientras enfrentaba persecuciones, cárceles y situaciones de vida o muerte. ¿Cómo pudo mantener su fe y gozo en tales circunstancias? La respuesta está en la paz interior que Dios le dio, y lo mismo puede suceder contigo y conmigo. La clave está en nuestra relación con Él. Al centrarnos en su presencia y confiar en su soberanía, la paz de Dios entra en nuestros corazones y nos da la fuerza para seguir adelante. Aunque todo alrededor parezca caótico, es importante entender que esta paz no es una utopía. No se trata de una tranquilidad que se obtiene por mera suerte o por evitar las dificultades, sino de una paz que se cultiva a través de nuestra fe en Dios. Al experimentar la paz interior, comenzamos a ver las dificultades externas con una nueva perspectiva. En lugar de ser controlados por ellas, aprendemos a caminar sobre ellas, con la seguridad de que, aunque las aguas puedan ser turbulentas, nunca estamos solos en la barca. La vida cristiana no es una vida libre de dificultades, pero sí es una vida marcada por una paz que, aunque desafíe la lógica humana, nos fortalece y nos capacita para enfrentar cada día con esperanza y confianza. Así que, si estás atravesando dificultades, recuerda que, aunque el mundo alrededor de ti pueda estar lleno de tormentas, dentro de ti hay un refugio seguro donde la paz de Dios te sostiene. Este contraste es el testimonio más poderoso de lo que significa vivir bajo su cuidado. Esa paz es un regalo divino y es un regalo que está disponible para ti hoy. Testimonios bíblicos de mesas preparadas en tiempos de guerra. La historia de la fe no es una historia de ausencia de luchas, sino precisamente de cómo, en medio de la guerra, Dios prepara una mesa. La mesa no es solo un símbolo de provisión, sino también de protección, consuelo y fortaleza. En tiempos de guerra, cuando los enemigos rodean, cuando la angustia parece aplastarnos y el miedo nos embarga, hay una invitación divina a sentarnos y disfrutar de un banquete que trasciende las circunstancias. Esta es la historia de aquellos que, como tú y como yo, han enfrentado batallas pero han descubierto que, incluso en los momentos más oscuros, Dios prepara una mesa. Tomemos, por ejemplo, el caso del rey David. La vida de David estuvo marcada por conflictos, traiciones y luchas. Pero fue precisamente en medio de su mayor persecución, cuando su vida estaba en peligro por la traición de su propio hijo Absalón, que David experimentó una de las manifestaciones más profundas del cuidado y la presencia de Dios. En medio de todo el caos, cuando parecía que nada podía salvarlo, Dios preparó una mesa de paz. En el Salmo 23, David expresa su confianza en que, aunque camine en el valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este pasaje refleja que, aunque el enemigo aceche, la presencia de Dios no solo lo acompaña,
sino que prepara una mesa delante de él, un banquete que nada ni nadie puede arrebatarle. Otro testimonio bíblico poderoso es el de Elías. Este profeta experimentó momentos de gran desesperación, especialmente cuando huyó de la amenaza de la reina Jezabel. En 1 Reyes 19, Elías, agotado y temeroso por su vida, se encuentra en el desierto, deseando morir. Es en ese momento de angustia cuando Dios le envía un ángel, quien le prepara una comida celestial, dándole lo necesario para seguir adelante. Dios no lo abandonó en su crisis. Más bien, le proporcionó lo que necesitaba para continuar su misión. Aunque Elías estaba en medio de la guerra espiritual, Dios lo sostuvo con una mesa preparada en el desierto. Asimismo, en el Nuevo Testamento, encontramos a Jesús alimentando a las multitudes. En medio de un contexto de opresión y expectativa política, donde los romanos dominaban y el pueblo de Israel vivía con gran tensión, Jesús prepara un banquete para 5,000 personas. Lo interesante es que este banquete no era solo de alimento físico, sino también de esperanza, de un futuro mejor, de restauración y de una paz que solo Él podía ofrecer. A través de estos milagros, Jesús enseñaba que, aunque las circunstancias parecieran sombrías, Él tenía el poder de proveer y de traer paz, incluso en medio de la guerra. Es fundamental que entendamos que, en la vida cristiana, la guerra no se libra solo en el ámbito físico, sino también en lo espiritual. Pero, así como David, Elías y Jesús, nosotros también podemos confiar en que, incluso en el ojo de la tormenta, Dios prepara una mesa de provisión, una mesa de descanso, una mesa de fortaleza. No importa qué tan grande sea la lucha, Dios siempre tiene preparada una mesa para nosotros, una mesa que no se ve afectada por los eventos del mundo, una mesa donde Él mismo se sienta con nosotros y nos ministra su paz. Este es el testimonio de aquellos que han aprendido que, en medio de la guerra, podemos encontrar paz. No porque las circunstancias cambien, sino porque nuestra confianza en el Señor nos permite descansar en su provisión. Dios prepara una mesa para nosotros, no solo en tiempos de paz, sino en los tiempos de guerra. Y en esa mesa encontramos lo que necesitamos para seguir luchando, con fe, esperanza y paz. ¿Cómo responder al banquete de Dios y recibir su sustento? Imagina por un momento que estás en medio de una guerra, rodeado por enemigos, por dificultades, por todo aquello que amenaza tu paz. Sin embargo, de repente, aparece ante ti una mesa preparada por Dios, una mesa llena de abundancia, sustancia y vida. La comida no solo satisface el hambre, sino que también te da fortaleza, te renueva y te recuerda que, aunque el mundo a tu alrededor esté convulsionado, tú tienes un lugar especial en su presencia. Es la promesa del Salmo 23:5. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Este versículo no solo revela el cuidado de Dios, sino que también nos invita a participar activamente en ese banquete. Sin embargo, ¿cómo responder adecuadamente al banquete de Dios? ¿Cómo recibir su sustento cuando muchas veces estamos tan inmersos en nuestras preocupaciones que no vemos la mesa puesta ante nosotros? La primera respuesta que debemos dar es una respuesta de gratitud. Cuando Dios prepara una mesa para nosotros, no es solo una mera provisión física. No se trata solo de lo que comemos, sino de lo que Dios quiere impartir a nuestro ser interior. En medio de la guerra, el banquete de Dios es un recordatorio de su presencia, de su fidelidad y de su amor inquebrantable. El primer paso para recibir ese sustento es reconocer que todo lo que viene de Él es un regalo, una expresión de su bondad. En segundo lugar, debemos aprender a sentarnos con fe. No se trata solo de que Dios haya preparado la mesa, sino de nuestra disposición para sentarnos a la mesa con Él. La fe es el acto de tomar lo que Dios nos ofrece, de aceptar su sustento, de confiar en que, aunque no entendemos todo lo que ocurre a nuestro alrededor, Él es el que tiene el control.
Cuando aceptamos la invitación a la mesa, estamos diciendo: Señor, confío en ti, confío en que tú me proveerás, aunque la batalla aún no haya terminado. La tercera respuesta es la obediencia. Jesús, cuando alimentó a las multitudes, les dio instrucciones claras de sentarse, de organizarse y de esperar en Él. La obediencia es clave para recibir lo que Dios ha preparado para nosotros. A veces nos encontramos con dificultades y sentimos que la provisión de Dios está lejos, pero Él nos llama a obedecer y esperar en su tiempo. Al igual que cuando los discípulos siguieron las instrucciones de Jesús para alimentar a los 5,000, debemos confiar en su sabiduría y en su dirección para recibir su sustento. Además, el banquete de Dios no es solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. Al aceptar su sustento, estamos siendo equipados no solo para nuestra supervivencia, sino para compartir su amor y generosidad con los demás. A través de su mesa, Dios nos capacita para ser testigos de su bondad en medio del conflicto. El sustento de Dios es transformador. Nos da fuerzas para seguir adelante, pero también nos capacita para ser canales de bendición para otros. Finalmente, debemos reconocer que el banquete de Dios es eterno. Su sustento no es solo para hoy, sino para toda la vida. El Salmo 23 habla de que, al sentarnos a su mesa, nuestra copa se derrama. Esto es una imagen de la abundancia eterna que tenemos en Él. La mesa que Él prepara no solo satisface nuestro hambre momentáneo, sino que nos ofrece una vida plena, rica en paz y esperanza. La comida de Dios es la que sostiene nuestras almas a lo largo de las temporadas de lucha y nos prepara para la gloria que está por venir. Al responder al banquete de Dios con gratitud, fe, obediencia y generosidad, no solo recibimos su sustento, sino que también participamos en la obra de su reino. Es un banquete que se extiende más allá de las circunstancias, un recordatorio de que aunque la guerra y el conflicto sigan siendo reales, la mesa de Dios sigue disponible para todos los que están dispuestos a sentarse en ella, tomar y recibir lo que Él ha preparado. Gracias por acompañarnos en este viaje tan especial, donde hemos descubierto juntos que, incluso en medio de los conflictos y las dificultades, Dios tiene preparada una mesa para nosotros. Una mesa donde, más allá del alimento físico, encontramos paz, consuelo y fortaleza para seguir adelante. ¿Te has dado cuenta de que, a pesar de todo lo que nos rodea, Él sigue siendo nuestro sustento constante? Si este video tocó tu corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal para seguir explorando juntos la palabra de Dios y cómo podemos aplicar su verdad a nuestras vidas diarias. No olvides darle like, compartir este mensaje con aquellos que lo necesiten y comentar abajo qué parte de este video resonó más contigo. Nos encantaría saber de ti. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas de los nuevos videos que subimos cada semana. Queremos que estés siempre cerca de la luz de la palabra de Dios. Si este tema fue importante para ti, no te pierdas el próximo video que aparecerá en pantalla. Es un mensaje que complementa perfectamente lo que aprendimos hoy, y será una bendición para tu vida. Gracias nuevamente por ser parte de esta comunidad. Nos vemos pronto, y recuerda, la mesa está servida, y Dios está contigo.